Es un privilegio para mí poder estar de nuevo con ustedes desde este lado. Les abro mi corazón, me gusta estar más de aquel, pero el deber llama. Mira, déjame leerte algo. Alguien dijo que Jesucristo había venido desde el seno del Padre al seno de una mujer. Vino a lo humano para que nosotros pudiéramos ir a lo divino. Se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Nació en contra de las leyes de la naturaleza, vivió en pobreza, lo criaron en la oscuridad y solo una vez en su niñez cruzó los límites de la tierra en que nació. No tuvo riqueza ni influencia, tampoco tuvo formación o educación en las escuelas seculares. Sus familiares eran del montón y no tenían influencia. En su infancia asustó a un rey. En su niñez dejó perplejo a los sabios doctores. Como adulto gobernó el curso de la naturaleza, caminó sobre las olas y silenció el mar para dormir. Sanó a multitudes sin medicina y no cobró por sus servicios. Nunca escribió un libro, pero todas las bibliotecas del mundo no podrían contener los libros que se han escrito sobre él. Nunca escribió una canción, pero ha proporcionado material para más canciones que las de todos los compositores juntos. Nunca fundó una universidad, pero ni siquiera todas las escuelas juntas pueden ufanarse de tener más estudiantes que él. Nunca practicó la medicina, pero ha sanado más corazones enfermos que cuerpos enfermos los médicos. Este Jesucristo es la estrella de la astronomía, la roca de la geología, el león y el cordero de la zoología, el armonizador de todas las disonancias y el sanador de todas las enfermedades. A lo largo de la historia hay grandes hombres que han llegado y se han ido, pero él vive. Herodes no pudo matarlo, Satanás no pudo seducirlo, la muerte no pudo destruirlo y la tumba no pudo retenerlo. ¿No cree que Jesús es digno de admirar y de contemplar? Si algo anhelo en esta noche es que puedas atesorar a esta persona más que todas las cosas en tu vida. El fin de pasado comenzamos una nueva serie hablando sobre la gloria de Dios y nuestro amado pastor nos compartía lo que la gloria de Dios era. Él decía que la gloria de Dios es todo lo que hace a Dios excelente, distinto y nos lleva a atesorarlo y a valorarlo más. También nos dijo que muchas veces pecamos porque no sabemos apreciar su gloria por encima de los placeres momentáneos y pasajeros que este mundo ofrece. Dijo que el problema no es el pecado, sino que no reconocemos las virtudes que hacen único, excelente y especial a nuestro virtuoso Dios. Y quizás te estarás preguntando por qué este tema es tan importante. Y es porque nuestra vida puede ser resumida en vivir para la gloria de Dios. Tal como dijo Pablo en 1 Corintios 10:31, dijo, si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, hagámoslo para la gloria de Dios. En otras palabras, todo lo que hagan y la gente nota que son diferentes ustedes a los demás. ¿Por qué? Porque dentro de ustedes vive ese ser único, excelente y virtuoso. Las cosas que hagan puedan no mostrarlos a ustedes, sino al Dios que sirven. ¿Amén? Pero no quiero adelantarme a vivir para la gloria de Dios, porque ese es un tema que seguramente van a desarrollar el sábado que viene, sino en la antesala de vivir. Porque para vivir primero tengo que experimentar su belleza. Y quizás te estás preguntando, como lo hice yo, y es cómo algo que no me parece atractivo puede comenzar a parecerme atractivo. Porque antes del hacer, y esta es la forma que Dios trabaja, Él pone el querer en nosotros. ¿Motivado por qué? Por contemplar su belleza. Iniciado, detonado, despertado por haber contemplado esas virtudes que a Él lo hacen único. ¿Y por qué te digo esto? Porque Filipenses 2:13 dice lo siguiente, porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué? Tanto que el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esa palabra produce, quizás te importe poco, la palabra produce viene del verbo energía, que es la raíz de la palabra energía. En otras palabras, Pablo está diciendo que Dios brinda, ¿sí? Dios da
la energía suficiente a sus hijos, ¿para qué? Para que estos le sirven y le adoren y le obedezcan. ¿Por qué? Porque no hay nada santo, no hay nada justo que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta. Nadie puede justificarse, como dice Pablo, por las obras de la carne. Así tampoco nadie puede perfeccionarse, santificarse, progresar por las obras de la carne. Pablo tenía esto bien en claro, por eso él confiesa lo siguiente, dice, en mí esto está, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero ojo acá, él también dijo que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vana para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo no le resta valor a nuestro esfuerzo ni a nuestra obediencia, pero él sabe que detrás de toda obra recibida por Dios está el poder y su gracia. Si no, sería imposible para nosotros. Y quizás te estarás preguntando por qué Dios hace estas cosas. Y es simple, y es porque le importamos. Le importás a Dios. Él está interesado en vos y en mí, porque Él es el que hace posible todas estas cosas. Él es el que está detrás de ese deseo que se genera en nosotros de querer amarle, de querer servirle, de querer estar hoy acá. Siempre se trató de Él. Él está interesado en que vos y yo podamos vivir para su gloria. Él está interesado en que vos y yo podamos moldear nuestra vida a la imagen de su Hijo. En otras palabras, el deseo de querer acercarnos a Él es un regalo que Dios da. No es algo que produzcamos nosotros. Él despierta ese deseo. Así que quiero darte un mensaje el día de hoy. Y es que en vez de estar intentando una y otra vez querer cambiar por tus propios medios y querer generar un cambio radical en tu vida por tu propio esfuerzo, espero que el día de hoy puedas entender que si ese deseo de seguirle, ese deseo de admirarlo está, que puedas intensificarlo. Pero si no está, que entiendas que tenés la oportunidad de hablar con Dios y decirle que Él pueda poner en vos ese querer como el hacer, esas ganas de vivir para Él y contemplar su gloria. ¿Amén? Porque esto nos va a devolver la dependencia total a Él, descansando en que Dios es quien personalmente trabaja en cada uno de nosotros. No es tu pastor, no es tu amigo, no son los libros de autoayuda, es Dios personalmente que trabaja en vos y en mí. Ese Dios que no lo puede contener nada, se metió dentro nuestro para moldear nuestra vida a la imagen de su Hijo. Mirá, porque hasta que esto no pase, hasta que vos no des un paso al costado y dejes de tirarte flores por los cambios o los avances que haces, el vivir para Dios y el vivir para su gloria, ¿sabés lo que va a ser para tu vida? Solamente un tormento. Va a ser solamente un ideal, va a ser algo difícil de alcanzar y de cumplir. Y lo único que vas a alcanzar es frustración. Cuando vos por tus propios medios quieras agradar a Dios, lo único que vas a encontrar es frustración, porque tenemos que entender lo siguiente, y es que vivir para su gloria es el resultado de estar disfrutando de su gloria. Así que ahí que te veo tan atento, mirándome, algunos han tenido una jornada larga, otros están de festejo acá como mis amigos, para que vean que Dios hace milagros y Racing campeón. Quiero preguntarte algo, mirá, y volvemos. Es que le podás decir a la persona que tenés al lado, una sola respuesta le des, ¿sí? Que como cristiano, ¿cuál es tu deber o tu responsabilidad mayor? Algunos lo saben, otros no le van a ni atinar. Así que te doy 10 segundos. ¿Cuál es tu deber como cristiano o tu responsabilidad mayor? Empieza a correr, tic-tac. Hay risas ahí. Debe haber sido un payaso. Ser feliz. ¿Estamos?
No vamos a preguntar uno por uno qué es lo que es. Espero que entre tus respuestas haya estado evangelizar, cumplir la gran comisión, obedecer, orar, servir, hacer su voluntad, no pecar. Si no dijiste ninguna de esas, estás offside. Pero aunque hayas dicho alguna de esas o un montón de otras cosas más, seguramente le pifiaste porque es algo que muchas veces nos olvidamos. Y nuestro mayor deber o nuestra mayor responsabilidad como cristianos, ¿sabes qué es? Es disfrutar a Dios. Es disfrutarlo. Porque al disfrutarlo yo cumplo el primer y gran mandamiento, porque uno disfruta lo que ama. Entonces, si yo disfruto a Dios, cumplo el primer y gran mandamiento, que es amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi espíritu y con todo lo que soy. ¿Me seguís? Por eso cuando alguien dice que quiere vivir para la gloria de Dios, es imposible que realmente lo haga si primero no estás disfrutando a Dios. Porque primero viene el disfrute y después el hacer. Vos podés vivir para la gloria de Dios como un objetivo, pero ese objetivo jamás lo vas a alcanzar si vos no estás disfrutando a Dios. Y esta pregunta es para vos, ¿estás disfrutando a Dios? Así que con esta breve introducción me gustaría ir de lleno al mensaje del día de hoy. Y voy a intentar descubrirte quizás un atributo de Dios que no sé si lo tenés claro o no, pero que te pueda vislumbrar, que te pueda enamorar, que te pueda hacer sentir seguro. Y es sobre la inmutabilidad de Dios y cómo eso afecta en el evangelio que nosotros vivimos. Quizás es la primera vez que la escuchás o no. Pero a menudo decimos que el tema central del evangelio es el rescate del hombre. Es la salvación del ser humano. Y está bien, no estoy en contra de ese punto. El tema es que muchas veces comunicamos un mensaje que parece un mensaje un poco antropocéntrico, ¿me entendés? Que está quitando a Dios del centro del mensaje y está puesto el hombre. Y hablamos mucho de que Dios nos salvó a nosotros, pero nos olvidamos muchas veces que la palabra de Dios también nos dice, como en Efesios 1, que Cristo fue a la cruz para glorificar a Dios. Unos capítulos más adelante, en el capítulo 5, dice que nos escogió para presentar una esposa que refleje y glorifique las perfecciones de su Hijo. Por eso quizás estaría mejor decir que el tema central de la Escritura es la gloria de Dios reflejada en la salvación de su Hijo. No podemos solo enfatizar las obras de Dios en la salvación, lo que Él ha hecho, sin percibir o sin pensar que esas obras que Él ha hecho reflejan algo importante y es su ser, su carácter, su naturaleza, su persona. Y eso es lo que vos y yo tenemos que admirar. Con frecuencia cuando pensamos en el Evangelio, ¿qué pensamos? En que Dios nos rescató, que Dios nos redimió, que Dios nos dio una familia, que Dios nos dio el Espíritu Santo. Y solamente pensamos en obras y en hechos. Y está bien, no está mal. Pero está mal si solamente nos quedamos en esos hechos, porque jamás debemos olvidar que el Evangelio expresa lo que Dios es. No queremos solamente admirar las obras de Dios, sino también queremos admirar al Dios que hace las obras. Es dejar de mirar un poco los hechos y mirar y contemplar al Dios que hace las cosas. Y muchas veces nos perdemos en ese camino, porque el Evangelio es eso, el Evangelio refleja las perfecciones de Dios y ver cómo sus atributos trabajan en una total armonía. Este Evangelio en el cual Dios nos salva juzgando a su Hijo en una cruz para rescatarnos a nosotros. Ese Evangelio tendría que hacer postrarnos delante de Él, arder en adoración y contemplar al Dios que hace esas obras. Por eso, mi anhelo esta tarde es que juntos podamos contemplar ese atributo de Dios, su inmutabilidad, como primer punto de este sermón. Así que, si me seguís, antes de ir al pasaje bíblico, hace unos días escuché a alguien hablar de la película Fragmentados, no sé si la viste, ¿sí? A Patricia, ¿sí?
Y hace un tiempito también leí un caso particular en los Estados Unidos de una mujer llamada Shirley Manson. Perdón mi pronunciation. Dice que era una maestra sustituta que empezó a experimentar trastornos de ansiedad y llegó a desarrollar más de 16 personalidades. Ella tenía esto que se dice trastorno de personalidad múltiple, a lo que después se llamó trastorno de identidad disociativo. A veces Shirley era una mujer enojona, fastidiosa, en otros momentos era una niña dulce y en otros momentos tenía hasta personalidades de hombre. Y no quiero entrar en discusiones psicológicas, solo como muchos conocemos la película o quizás algunos saben de este hecho, quiero que pienses algo. Imagínate un Dios con trastorno de personalidad. Imagínate un Dios que tenga trastorno de identidad disociativa. Y no quiero que mires a tu cónyuge con lo que te voy a decir, pero imagínate que primero te diga que te ama y a la mañana siguiente te voltea el rostro con odio. Que promete perdonar tus pecados, pero un día quebranta su promesa. Que te llena de esperanza al decirte que está contigo hasta el fin del mundo, pero luego de manera inesperada te abandona. Que te asegura la vida eterna, pero cuando mueres cambia de opinión y te despertás en el infierno. Un Dios con personalidades múltiples es un Dios en constante cambio, es un Dios que uno no puede confiar. Que es imposible confiarle tu vida, tu familia, tus días. Pero nuestro Dios no es así. El Dios verdadero se revela como un Dios inmutable. Y esa inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia en lo absoluto, ni para bien ni para mal. Porque si cambiara para bien significaría que tiene carencias. Y si cambiara para mal significaría que fuera imperfecto. Y déjame decirte que Dios no es ni carente y no es ni imperfecto tampoco. Dios no está sujeto a ningún tipo de cambio o alteraciones. Solamente Él y nadie más que Él puede decir yo soy el que soy. Si recordás, hace un tiempo atrás hablamos de los atributos de Dios y hablamos que Dios posee una característica que se llama aceidad, que no depende de nada externo y no depende de nadie. A Él no lo trastorna ni lo cambia ninguna situación externa. Él es. Y por eso Él es digno de confianza. Así que para ir desarrollando un poquito mejor este tema, acompáñame a Malaquías 3. Malaquías 3, versículos 6 y 7. ¿Están acá o se fueron? ¿O están viviendo? Están durmiendo, parece. Ahora voy a bajar y voy a hacer preguntas, ¿sí? Con el micrófono. Si les late el corazón y se despiertan. Ahí sonrieron todos, ¿no? Lo tenemos, Malaquías 3, del 6 al 7. Voy a empezar por los de atrás. Si lo tenés, decime amén. Eso. Dice así, porque yo Jehová no cambio. Por esto es importante, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volver? Quizás muchos no estamos familiarizados con el libro de Malaquías. Así que déjame darte un poco de contexto. Es el último libro del Antiguo Testamento, libro corto, 4 capítulos, 55 versículos. Y en él vas a encontrar un patrón que se repite. Y es que Dios arroja una verdad, el pueblo la niega, una vez que la niega, la para de pecho y lo culpa a Dios. Y Dios responde. Una y otra vez pasa lo mismo. Para que podamos verlo, miramos, vamos al capítulo 1 de Malaquías y ten en mente lo que leímos, ¿sí? Mientras buscas capítulo 1, yo te vuelvo a leer lo que te leí recién. Porque yo Jehová no cambio,
Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas ellos dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Y Malaquías 1, versículo 2, es el mismo patrón. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y llamé yo a Jacob. Ellos dicen que Dios no los ama. Y Dios responde, versículo 6 de capítulo 1. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensás que la mesa de Jehová es despreciable. Una y otra vez Dios acusa al pueblo de Israel de su pecado. ¿Y ellos qué hacen? Se hacen los tontos. Como perro que tiró la olla, decía mi tía. Y no solamente lo niega, sino acusa a Dios. Y luego Dios tiene que estar explicando esa acusación. Y ese patrón se ve una y otra vez en el libro de Malaquías. Y si sos rápido para buscalo, si no, yo te lo leo. Capítulo 2 de Malaquías, versículo 17. Está la bisagra de lo que te quiero explicar. Y dice así, el Señor, Jehová dice, el Señor está cansado de sus palabras. Ustedes preguntan, ¿por qué se cansó de escucharnos? Porque está cansado de oírles decir que ante el Señor los malos son buenos y que Dios se siente a gusto con ellos. Él también está harto de oírles preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? Y esa es nuestra pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos están acusando a Dios que los abandonó porque las cosas no andaban mal en ese tiempo en Israel y están preguntando dónde está el Dios de justicia. Y Dios los responde en dos partes. Y después léete en Malaquías completo, son 4 capítulos, lo va a terminar rápido. Y lo responde en dos partes. Primero está en el capítulo 3, del versículo 1 al 5, no lo busques. Dios les dice lo siguiente, ¿ustedes creen que el Dios de justicia los ha abandonado? ¿Ustedes se preguntan dónde está? Y como que Dios ahí se enoja, ¿viste? Y les dice, entonces prepárense, porque el Dios de justicia viene pronto y va a ser horrible para ustedes. Nadie se va a poder sostener de pie. Esa justicia los va a juzgar y los va a quemar. Pero por algo yo estoy reteniendo mi justicia. Y se lo explica en el verso 6. Y dice, Dios explica que Él está reteniendo su justicia por algo. Y es porque Dios había hecho una promesa con los patriarcas, en este caso con Jacob. Quizás las respuestas que Él le da a vos y a mí nos puede parecer poco, pero para ellos tenía un trasfondo histórico. Al responder en el versículo 6 que leímos es porque yo Jehová no cambio, tenía un peso para sus vidas. Dios les dice, ustedes se están preguntando dónde estoy, yo les respondo, yo estoy acá. Yo no me he ido, yo no cambio. Yo soy el mismo de ayer, hoy y siempre, yo poseo aceidad, yo soy el que soy. Porque ellos al escuchar, yo soy Jehová, lo que tenían que pensar es que si ellos eran hijos de Jacob, como se consideraban, Dios había hecho una promesa con ellos, Dios es el Dios de generaciones. Dios podía hacerle una promesa a Abraham y 1500 años después cumplirla. Solamente al escuchar el nombre de Jehová, ellos debían entender que era imposible para Dios violar el pacto que había hecho a su antepasado. Pero cuando ellos observaron toda la injusticia que había en ese tiempo en Israel, a ellos les pareció que Dios estaba distante, que los había abandonado. Y déjame decirte que cualquier parecido con nuestra realidad es mera coincidencia.
A veces a nosotros nos toca el dolor, una enfermedad, un abandono, un revés económico, y lo primero que podemos llegar a pensar es que el Dios inmutable nos ha abandonado o nos ha dejado. Nos abandonaste, grita Israel, y Dios responde: eso es imposible porque yo soy. Yo no puedo cambiar. Se olvidaron que los que podían cambiar eran ellos y no Dios. Porque a Dios nadie puede alterarle sus planes. Él controla todo. Él es imperturbable. Lo dije mal 3 veces. Imperturbable. Esto es porque Cevita acá se me está durmiendo, hay que despertarlo. Mira, Él es imperturbable. Nadie altera sus planes. Él lo controla todo. Nada ni nadie puede alterar su estado de ánimo. Eso nos pasa a nosotros. Nadie puede alterar su estado de ánimo, ni su plan, ni su palabra. Así que entendiendo esto, de que Dios no cambia, de que a Dios no lo afectan las situaciones externas, podemos ver la respuesta que Él les da. Él le está diciendo: yo no cambio, por eso no fueron consumidos ustedes. Porque si yo les daría justicia en este momento, ustedes se tendrían que ir al infierno. Porque si yo he demorado mi justicia, que para ustedes parece que los he abandonado, solamente la estoy demorando. Por amor al pacto que hice con Jacob. Porque las promesas de Dios son irrevocables. Entonces, al contrario de lo que pensaba Israel, que un Dios justo tenía que hacer, Dios hace lo que es justo. Y es respetar su palabra, es respetar su promesa. Y esta verdad es la que nos tiene que cambiar a nosotros y poder admirar y contemplar a Dios. Porque también es muy importante para nosotros en nuestro tiempo. Porque nosotros sabemos que Jesús hace 2000 años dijo que viniéramos a Él, ¿quiénes? Los que están cansados y los que están trabajados, que Él les va a dar descanso. ¿Y cómo sé yo si esa promesa está vigente hoy en día o no? Por esta verdad. Porque Él no cambia. Porque Él es inmutable. Porque Dios no cambia jamás. Así que ya no tenemos que decirle a la gente: vení, arrepentite, cree en Dios, y si Dios tiene un buen día te va a salvar. Si Dios se levantó con el pie derecho, te va a dar salvación. No, porque no hay mudanza ni variación en Dios. Él no cambia. Si crees en Cristo, si vos y yo creemos en Dios, vamos a ser salvos sin excepción, sin obstáculo. Porque Dios no cambia. Él, su anhelo de salvar y su anhelo de rescatarnos expresa la esencia de su naturaleza. Y vos sabés por qué te comento esto, porque en un mundo lleno de cambios, variaciones e imperfecciones, nuestra alma inquieta anhela esa seguridad que a pesar de todos los cambios horribles que vos y yo podamos experimentar, Dios es una roca firme en quien vos podés confiar y debemos confiar. Si Dios dijo que nos ama de antes de la fundación del mundo, déjame decirte que te amó ayer, te amó hoy y te va a amar mañana. Su inmutabilidad garantiza su amor por nosotros, y esto nos lleva a postrarnos delante de Dios, porque todas las verdades que este libro revela de Cristo son tan ciertas hoy como cuando se escribieron. ¿No te parece una buena noticia? Y al hablar de buenas noticias, ¿sabes qué? No puedo pensar en una buena noticia sin pensar en el Evangelio, ¿no? Que son las buenas nuevas. Pero no podemos valorar una buena noticia si desconocemos la mala. Porque nunca un color negro se va a ver tan negro, al menos que lo pongamos delante de un blanco. Y esta es la buena noticia del Evangelio, que comienza con una mala noticia. De que Dios es justo y es santo, y un día va a juzgar a toda la humanidad por su obrar. Y sabiendo Dios que vos ni yo damos la talla, Él envió a su Hijo en propiciación por tu pecado y el mío. Y en función de este sacrificio, Él, ¿sabes qué hace hoy? Ofrece perdón y salvación gratuita a todo aquel que cree y se arrepiente. Por eso, un encuentro con el Dios
a través del Evangelio, me va a permitir asombrarme de Él. Porque no necesitas otra cosa que no sea el Evangelio. Vos y yo necesitamos disfrutarlo. Acordate cuál era nuestro deber y nuestra responsabilidad mayor. Disfrutar a Dios, disfrutar el Evangelio. Por eso Pablo le dice a los colosenses, como vimos hace unos sábados atrás, ustedes no necesitan tener ningún otro conocimiento. No necesitan tener conocimientos de la astrología, conocimiento zodiacal o futuristas. Ustedes tienen que tener un mayor entendimiento de lo que Dios ya ha revelado en su Escritura. En otras palabras, no tienen que comprar lo que ya tienen. No tienen que ir a buscar fuera del Evangelio lo que Dios ya le ha dado en el Evangelio. Cristo es suficiente. Y si yo disfruto a Cristo, mi vida se va a acomodar a una vida digna que da gloria a Dios. Pero primero viene el disfrute. Estas últimas semanas atrás hemos estado compartiendo un material con el grupo de liderazgo de la iglesia y el autor larga un argumento y quiero compartírtelo. Y él dice que la mejor noticia que alguien podría darte es que tú, dice tú porque es extranjero, no puedes vivir para la gloria de Dios. Y él dice, medita en lo que acabas de leer. Antes de decirte todo lo que acabas de decir hace media hora es al cohete, si yo no puedo vivir para la gloria de Dios, ¿para qué te estoy escuchando? Y lo que él intenta decir es que vos, ni yo, podemos vivir para la gloria de Dios por nuestros propios medios. Ninguno de los que estamos acá podemos agradar a Dios, sacarle una sonrisa y hacerle sentir placer en su persona con lo que vos y yo hagamos. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puede ser que Dios me pida que lo glorifique si yo no lo puedo hacer? Y la respuesta es fácil. Lo que es imposible para mí es posible para Él. ¿Te acordás que te dije recién lo de la palabra produce, que era energía que Dios da? Entonces, lo que es imposible para vos y para mí es posible para Él. Él es el héroe en todo este lío. No son tus días de racha los que le dan gloria a Dios. No son tus atributos, no son tus dones los que hacen sonreír a Dios. Sino que esto se trata de Él. Es esa bomba que explota dentro nuestro cuando entramos en un estado de salvación y nos llenamos del Espíritu Santo y nuestros deseos empiezan a cambiar y empiezo a querer hacer cosas que antes no hacía, como leer la Biblia, perdonar, trabajar y un montón de cosas más. Las que a medida que Dios va orando a través de mí son las que le dan gloria a Dios. Pero porque yo estoy disfrutando el regalo que Él me ha dado. Por eso la única forma en la que vos y yo podemos glorificar a Dios es si estoy viviendo a través de su Hijo. Es si estoy viviendo a través de Jesús. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramitas. Y si yo permanezco en ustedes y ustedes permanecen en mí, ¿qué van a llevar? Mucho fruto. ¿Te diste cuenta que no es si ustedes hacen mucho van a hacer mucho fruto? No, si permanecen en mí, si me disfrutan. Si ustedes logran disfrutarme a mí, en mi presencia me buscan, oramos, leemos la Biblia, nos capacitamos, vamos a dar mucho fruto. No sé si te das cuenta que es más fácil que lo que vos y yo pensamos el vivir para Dios. Vos solamente te tenés que parar a contemplar su belleza. Te tenés que parar a contemplar sus atributos. Te tenés que parar y permanecer en Él. Y eso te va a llevar a dar mucho fruto. Pero eso no va a pasar si yo no me doy cuenta que para llevar mucho fruto no lo puedo hacer apartado de Él, porque la terminación del versículo que leímos dice que si permanecemos en Él llevaremos mucho fruto, pero apartados de Él nada vos y yo podemos hacer. Por lo tanto, ¿qué necesito? El Evangelio. Necesito un Salvador que me perdone.
por no vivir para su gloria y un espíritu que me dé el poder para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos después de arrojar estas vagas verdades? Y es que no tengo que impresionar a Dios. Te lo repito, no tengo que impresionar a Dios. Más bien tengo que impresionarme con Él. La vida cristiana se trata de que con el Evangelio como filtro yo pueda mirar la gloria de Cristo y al quedar fascinado por su belleza, yo decido imitarlo, yo decido seguirle. Yo decía abrazarlo, yo decía no negarlo, porque la clave no es enfocarme en lo que yo tenga que hacer por Él, sino que me impacte lo que Él ha hecho por mí. Te lo repito, la clave no es enfocarme en lo que yo tenga que hacer por Él, sino que me impacte lo que Él ha hecho por mí. Como te dije, vos solamente te tenés que sentar a contemplar su gloria, a pasar tiempo con Él. Y vas a ver que los frutos van a ir fluyendo. ¿Para qué? Para que cuando hagas, otros no digan, mirá qué buen hijo, mirá qué buena hija. Sino que al mirar te digan, es imposible que el engendro del infierno haga estas cosas. Qué buen padre que tiene. Y mientras escribía esto pensaba que muchas de las cosas que me impactaron de mi mamá y de mi papá y que yo imité, no fueron porque ellos me las impusieron. Fueron porque pude ver la belleza en las cosas que hacían. Y las imité y creo que Dios espera lo mismo de cada uno de nosotros. Creo que a los que son papás no quisieran que sus hijos lo obedezcan y los imiten porque ustedes le dan recompensa cada vez que ellos hagan algo, sino porque los admiran, sino porque han visto belleza en su obrar. Y creo que no hay mayor regocijo para un padre que cuando ven el comportamiento de su hijo, lo que digan es, no, qué buen hijo, qué buenos padres que tiene. Tu mayor esfuerzo no debe estar centrado en vivir para Él, sino en dejar que Él viva por vos. Tu mayor esfuerzo no debe estar centrado en vivir para Él, sino en dejar que Él viva para vos. Tu enfoque primario no tiene que estar centrado en intentar darle gloria, sino disfrutar de su gloria. Yo sé que parece un juego de palabras, pero si lo cazás, lo agarrás, tu vida va a cambiar. Porque cuando disfrutamos de todo lo grandioso y bueno que Él es, entonces recién ahí le estamos dando gloria. Gracias por bancarme estos 40 minutos. Quiero invitarte a que te pongas de pie. La vida cristiana se vive por medio de su gloria, para su gloria. Aunque solemos concentrarnos en el segundo aspecto, el más importante es el primero. Si estoy disfrutando de la gloria de Dios, voy a tomar decisiones y a vivir la vida para la gloria de Dios. Comprender y vivir este concepto es absolutamente esencial porque involucra todo lo que hacemos. Orar, servir, predicar, evangelizar, discipular, aconsejar, comer, jugar, trabajar, ir de vacaciones y todo el resto de las cosas que podamos hacer. Si realmente dejamos producir fruto y glorificar al Padre, todo tiene que ser hecho por medio de su Hijo. Quiero orar por ustedes en esta noche. Quiero invitarte a que cierres tus ojos.
Y que cuando salgas de acá o vuelvas a escuchar la prédica, pueda empezar a resurgir esto en tu vida. Lo que dijo el salmista en el capítulo 27, verso 4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Si vos y yo continuamos colocando nuestra esperanza, nuestro gozo en cosas que cambian todo el tiempo, tu vida y tu estabilidad va a ser igual de inestable que esas cosas. Lo que vos y yo necesitamos es un amor que nunca cambia. Necesitamos al Dios inmutable para que nuestro ser, para que nuestro fundamento sea sólido y permanezca a pesar de que todo alrededor nuestro cambie. Y déjame decirte que solo hay uno, Jesucristo, quien dice: yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que cuando seas tentado o las circunstancias de la vida quieran orillarte a encontrar consuelo en el pecado, recordá que Dios es inmutable y que solo en Él se encuentra la felicidad, el placer y el amor que nunca cambia y que nuestras vidas necesitan. Señor, trabajá en nuestras vidas. Abrí nuestra mente. Que la semilla hoy arrojada, Dios, caiga en buena tierra y pueda dar su fruto, Dios. Que la ansiedad no la ahogue. Que los pájaros no se la coman, Dios. Que puedan adquirir profundidad en nuestras vidas, firmeza, Dios. Y puedan crecer y dar fruto. Señor, ¿cuántos dioses falsos hay hoy siendo recipientes de gloria humana? Cuando ellos son indiferentes, son impersonales, son distantes, Dios. En los cuales el hombre está buscando solo lo que vos podés dar, Señor. Porque vos no sos así, Dios. Vos sos un Dios real y personal. Un Dios que piensa, un Dios que siente, un Dios que habla, un Dios que actúa. Un Dios que se interesa por nosotros, tus hijos. En los cuales día tras día vemos patente tu obrar. Así que en esta tarde noche, Dios, te imploramos, abrí nuestros ojos a tu belleza. Abrí nuestros ojos a tu gloria, Señor. Abrí nuestros ojos a tus atributos. Desplegá tu hermosura en nuestras vidas, en nuestro corazón. Que podamos verte en la creación, que podamos encontrarte en tu palabra, que podamos encontrarte, Dios, y quedar maravillado por lo que vos sos. Queremos disfrutarte, Señor.